Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias al doctor Javier, a USPED por la invitación, por permitirme nuevamente estar en este sábado de POCUS para compartir un poco de conocimiento y que podamos todos aprender más sobre el Doppler tisular. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo aplicarlo y qué importancia tiene precisamente en nuestro día a día. Me gustaría comenzar dejando claro los objetivos. Es decir, vamos a enfocarnos en qué tan útil puede llegar a ser una técnica como esta en nuestras terapias intensivas. A diferencia tal vez de charlas pasadas, hoy no nos vamos a enfocar tanto en las alteraciones que vamos a encontrar en niños con cardiopatías congénitas, sino al contrario, en una unidad de terapia intensiva o en una unidad de cuidados intensivos neonatales, qué importancia puede tener el que nosotros lleguemos a utilizar el Doppler tisular. Es una herramienta que sin lugar a dudas está siendo utilizada cada vez más y que nos empieza a dar muchísima información importante. También antes de comenzar me gustaría decir, como tal vez muchas personas ya lo han pensado incluso cuando escucharon el título de la plática, que tal vez la parte que puede ser una desventaja para este nuevo método diagnóstico o para esta función del ecocardiograma, pues es precisamente eso, que requerimos un software especial, que aquí sí requerimos que nuestro aparato, nuestro ultrasonido, nuestro ecocardiógrafo, obviamente tenga pues la función activada del Doppler tisular, ya que si no lo tiene, pues realmente no lo vamos a poder trasladar o no lo vamos a poder realizar en nuestra terapia intensiva o con nuestro paciente, y eso pues obviamente nos puede limitar un poco. Como podrán ver ustedes aquí, les dejo este artículo muy interesante que no solo nos habla de Doppler tisular, sino realmente de toda la evaluación ecocardiográfica que podemos hacer, como ya lo hemos visto, tanto a los ventrículos como a las aurículas, como a nivel sistémico, pulmonar, renal, de muchos aspectos, en muchos sistemas, pero en este específico caso va dirigido a neonatólogos y a pediatras intensivistas. Como yo se los había comentado incluso en alguna charla pasada, debemos también de dejar de lado ese pensamiento de que todos estos métodos diagnósticos o estas pruebas o estos índices son exclusivos del cardiólogo, son exclusivos de un paciente con cardiopatía. Y para ello tenemos que entender precisamente la disfunción del miocardio o del corazón en general. Y algo que se ve mucho en adultos, pero que tal vez en pediatría no se habla tanto, de ese término que es la FEBI conservada. Quiere decir que nuestro corazón sigue siendo capaz de dar un gasto cardíaco que puede llevar a cabo todas las funciones del organismo y por lo tanto mantiene una fracción de eyección, es decir, la FEBI conservada, es decir, dentro de los valores normales para la edad. Eh, Como ya lo hemos platicado, la función diastólica tiene una importancia tremenda en la evaluación de nuestros pacientes y bueno, no solo en la evaluación, sino en el mismo pronóstico, en la misma enfermedad. Es decir, si la función diastólica está presente, definitivamente el pronóstico va a ser peor y podemos llegar a tener complicaciones. Y repito, no tiene que ser un paciente con cardiopatía. Aquí, por ejemplo, hablamos sobre que la función diastólica en el paciente críticamente enfermo, que también a muchos de nosotros pues es el que nos dedicamos día a día, puede dificultar el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico, ¿no? ¿Cuántas veces nos centramos en una sola cosa y olvidamos que otro órgano puede estar fallando? O al revés, ¿no? Queremos que encontrar un parámetro alterado o queremos encontrar la respuesta a todo lo que le está pasando a nuestro paciente solamente con una medición o solo con afectación a un solo sistema, y eso no pasa así. Por ejemplo, hablando de la disfunción diastólica también, se ha asociado con un aumento en la mortalidad en pacientes con choque séptico. Y aquí entonces empezamos a hablar de los puntos importantes de por qué es útil que hagamos esto. Porque ya no solamente es válido o es de utilidad
para el corazón, para padecimientos cardiovasculares, sino que ahora nos empieza a dar información y se convierte en una clave más, en un punto más a favor de poder ver al paciente de manera integral, de poder obtener valores que en otras patologías me ayuden a resolver el pronóstico aunque no tenga una patología cardíaca. También se ha asociado a un periodo prolongado de retiro en la ventilación mecánica. Entonces volvemos a lo mismo, si mi paciente persiste con disfunción, en este caso disfunción diastólica, puede ser que entonces a mí me cueste trabajo retirarle la ventilación, ¿no? O que obviamente tenga un fracaso a la extubación del paciente. Y muchas veces queremos encontrar, como les decía, el daño pulmonar que existe, el daño neurológico, en dónde estoy fallando. Y si yo mando a hacer un ecocardiograma general con las mediciones que inicialmente se realizaban, porque me atrevo a decir también que ya más unidades, más colegas y más personas empiezan a aplicar nuevas medidas, nuevos índices, a veces incluso solamente como referencia, ¿no? No es un estándar de oro todavía, pero ya comenzamos a ver esas mediciones. Entonces, como les decía, si realizáramos un ecocardiograma que habitualmente se realizaba antes en las unidades o en los servicios de cardiología o de terapias intensivas, tal vez vamos a tener una FEBI conservada, tal vez vamos a tener un índice cardíaco normal, tal vez vamos a tener otros valores a los que estamos acostumbrados dentro de la normalidad, pero se nos están yendo otros que son el dato de alarma y que nos puede decir por esto fracasó tu tratamiento o por esto tal vez tuviste que retroceder un poco para replantearte lo que más va a beneficiar a nuestro paciente. Y algo importantísimo, la disfunción diastólica tiene una incidencia, como les digo, aunque no está tan claramente identificada y mucho menos no existen los estudios que nos digan de esa incidencia real, pues ya comienza a haber reportes en donde la epidemiología nos dice que su incidencia va desde el 20 al 67% de los pacientes en una terapia intensiva pueden cursar o pueden estar todavía con disfunción diastólica. Es por eso la importancia del Doppler tisular. Esta herramienta o este modo de ecocardiograma o de ecografía proporciona una medición del movimiento miocárdico y esta es la gran importancia. Pocos estudios son los que nos dan en realidad información sobre la contracción, sobre el miocardio en sí. Es cierto, tenemos otros estudios que nos pueden hablar de viabilidad, que nos pueden hablar tal vez, como les digo, ya de un término como fracción de eyección, gasto cardíaco, índice cardíaco, que es como ya el conjunto y que definitivamente se ve modificado por mecanismos reguladores, por medicamentos, por muchísimas otras cosas y a veces nos queda esa duda en cuanto al miocardio, en cómo se está desplazando, cómo se está contrayendo. Entonces el Doppler tisular se va a enfocar precisamente en esta contracción, en el movimiento del miocardio y del tiempo en que se realiza este desplazamiento en relación con el ciclo cardíaco. El gasto cardíaco es determinado por la contractilidad miocárdica, que es, digamos, aquí en donde vamos a hacer mucho énfasis el día de hoy. Y como ya sabemos también a otros factores como la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, ya lo hemos dicho, medicamentos, el estado vascular periférico, etcétera. Los métodos convencionales, como les decía, se dirigen a la medición de diámetros y velocidades en sangre, ¿no? Es decir, la velocidad de tracto de salida derecho, izquierdo, la velocidad de flujo transmitral, etcétera. Pero van a proveer muy poca información, sí nos dan una idea, pero es muy poca sobre el estado miocárdico y más importante aún sobre la contracción del mismo. Por eso será de tanta utilidad el Doppler tisular. Debemos de comenzar a identificar o a familiarizarnos con las curvas de velocidad que vamos a obtener a través del Doppler tisular. Si asumimos que el corazón o el ápex cardíaco en específico mantiene una posición estática
durante el estudio, es decir, durante el ecocardiograma, y esto en relación con el transductor, entonces podemos determinar que los movimientos del plano valvular aurículo-ventricular en este momento, como puede ser de la válvula tricúspide o de la válvula mitral, pues serán el resultado de la función de la contracción de esa pared. Es por eso que también a lo largo de la charla estaremos hablando y ustedes podrán identificar también que en el Doppler tisular, como en otras técnicas que no nos vamos a detener el día de hoy, se utiliza muchas veces incluso la medición de varios puntos, como puede ser la región lateral, la región de, o sea, lateral izquierda, lateral derecha, la del septum, y muchas veces también se prefiere o se intenta sacar la medición, por ejemplo, apical, basal, medial. Es decir, al poder hacer una evaluación regional, en este aspecto podemos ir verificando cuál lado del corazón es el más afectado, el derecho, el izquierdo. Tal vez si hacemos una medición del septum interventricular, entonces podamos hacer una especie de promedio entre ambas mediciones y obtener entonces la disfunción o los cambios que podemos tener en el miocardio de ambos ventrículos, ¿no? Porque al final el tabique interventricular siempre nos va a dar esa información compartida, en la cual si el ventrículo derecho comienza a fallar, secundariamente o tardíamente el ventrículo izquierdo lo terminará haciendo, porque pues comparten esa pared, como lo es el tabique interventricular. Una vez que entendemos las partes o los lugares en donde podemos obtener el Doppler tisular, entonces vamos a tener en general una estructura o una curva, digamos, general para todas las regiones, pero que sí encuentra cambios y sí vamos a obtener distintas morfologías de acuerdo al lugar donde lo estemos realizando. Pero al final lo que tenemos que ir identificando es precisamente los puntos específicos que vamos a ver a continuación, cómo se denominan o cuál es lo que representan cada uno de ellos. Más adelante lo veremos, pero será muy importante que identifiquemos 2 o 3 de estos puntos que serán los principales para determinar el estado de nuestro paciente. En este caso, pues obviamente los vamos a ir describiendo. La velocidad sistólica pico, que se denomina o se le da la letra de S', es esta que ven ustedes con una flecha blanca. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar sobre el momento en el ciclo cardíaco en que esta se da, qué representa y algunos tips para poder identificarla mejor. ¿Por qué? Porque obviamente la importancia del Doppler tisular también, aparte de realizar una buena técnica para obtener una buena curva precisamente de Doppler tisular, tenemos que saber identificarlas, porque muchas veces se puede llegar a confundir y podemos estar midiendo otra de las curvas, no otra de las curvas, más bien dicho, otra de las ondas dentro de esta curva, y entonces tener ahí ya una falla, un sesgo o una medición errónea en nuestro procedimiento. La siguiente sería la E', que esta corresponde a la velocidad diastólica temprana. Vamos a ir viendo durante el ciclo cardíaco cómo se van llevando a cabo estos fenómenos hemodinámicos y en específico pues aquí recuerden que estamos hablando de movimiento, por lo tanto son velocidades las que vamos a estar manejando. La velocidad diastólica temprana o E' la pueden identificar aquí con la flecha roja. La velocidad pico de la sístole auricular, es decir, el momento en el cual la aurícula lleva a cabo su contracción, la vamos a poner aquí con la letra A' y ustedes la pueden observar en los gráficos o en las imágenes con la flecha verde. Inicialmente estas tres son las principales, son las que vamos a tener que identificar y a las cuales vamos a ir midiendo y vamos a ir tratando de percentilar o de comparar con mediciones que ya existen tanto para neonatos como para pacientes pediátricos y bueno, mucho más descritas obviamente también para pacientes adultos. La velocidad sistólica pico
la S', que era lo que les mencionaba, que era la flecha blanca que podrán ver también en la imagen superior izquierda, es la que, digamos, nos va a traer información muy importante para poder determinar sobre la disfunción sistólica o sobre la función sistólica de mi ventrículo. Esta velocidad se da durante la fase de eyección, es digamos la velocidad máxima durante la fase de eyección, y es ahí donde la vamos a poder identificar. Durante el pico tardío del llenado activo y denominado como sístole atrial, vamos a tener de ese lado a la letra A, a la velocidad pico sístole atrial, que habla precisamente de la contracción auricular, como les decía. Y por último vamos a tener la velocidad diastólica temprana, que sería la E', que esta corresponde al llenado pasivo después de la apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, en orden, pues suceden en un orden cíclico, ¿no? Primero la S se da en la fase de eyección, después viene la E', que va a ocurrir durante el llenado pasivo, una vez que la válvula auriculoventricular se abre, y por último, para terminar de llenar, vamos a tener entonces esa velocidad pico máxima durante la sístole atrial, que denominamos A'. Aparte de las mediciones que vamos a obtener en cuanto a la amplitud de estos términos, vamos a tener también un índice, que es del que hemos venido hablando muchísimo desde pláticas anteriores, que es de mucha utilidad, pero que a veces, tenemos que ser sinceros, es difícil de obtener porque puede confundirse, porque muchas veces por la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes también, pues obviamente la medición de los tiempos es más difícil y se lleva pues ahí alguna confusión o no se realiza perfectamente, y entonces ya la medición pues no nos da el índice que queríamos, o mejor dicho, no nos da un resultado exacto. Para obtener el índice de TEI, entonces vamos a tener aquí precisamente que identificar los periodos a los cuales corresponde en cada ciclo cada espacio que se va formando. Por ejemplo, vamos a hablar de la contracción isovolumétrica con el número 1 marcada, que es este periodo en donde se va a ver incluso un pequeño pico de velocidad que podemos confundir, como les decía, con la S'. Este que está visto aquí con un círculo se trata de la velocidad pico, pero durante la contracción isovolumétrica. Por eso es bien importante que sepamos identificar los periodos, ¿no? Tanto de la contracción como de la diástole, es decir, de la sístole y de la diástole. Sabemos que existen algunos periodos o algunas fases en donde solo ocurren cambios mecánicos, no de flujo, ¿no? Solo las presiones son las que empiezan a cambiar, y son precisamente la contracción isovolumétrica marcada aquí con el número 1 y la relajación isovolumétrica, que como su nombre lo dice, pues son con un volumen constante. No hay cambios de volumen en las cavidades o en las arterias, dependiendo de desde dónde lo veamos este análisis. Para obtener el índice de TEI, entonces tenemos que identificar bien y estar segurísimos de que sabemos cuál es la contracción isovolumétrica y cuál es la relajación isovolumétrica, marcados aquí con las líneas verticales que forman los periodos o estos espacios marcados con el número 1 y marcados con el número 3. Tenemos que hacer esa suma del 1 más el 3, y entonces vamos a dividir esto entre todo el periodo eyectivo o de tiempo eyectivo, que se ve aquí con el número 2, que corresponde al espacio entre la línea roja y la línea verde. Vamos a tratar de identificar y de dar, como les decía, algunos tips para que podamos facilitar nosotros la identificación y por lo tanto podamos tener estos índices y nos puedan ser de mayor utilidad. Acá les decía, solamente para completar, la fase de eyección con el 2 y la fase de llenado o relajación con el número 4. Son todas las fases de nuestro ciclo cardíaco. Como les decía, para identificar cada una de estas fases, que hemos dividido con líneas verticales punteadas en esta imagen,
Lo primero que tenemos que identificar es el QRS, que ustedes pueden ahí observar en la línea baja verde, que es obviamente el trazo electrocardiográfico. Muchas veces también pasa de que hacemos el estudio y no conectamos los electrodos. Entonces, como les digo, tal vez esta técnica, esta herramienta conlleve un poquito más de tiempo porque tenemos que colocar los electrodos, tal vez tenemos que grabar las imágenes de nuestro paciente y posteriormente hacer las mediciones ya una vez que hemos terminado el estudio, ¿no? Pero bueno, si las obtenemos y tenemos como ayuda el electrocardiograma, todo va a ser más fácil. Una vez identificado el QRS, perdón, vamos a ir a identificar entonces en esa línea de velocidades precisamente donde comienza todo, que es en el cero, ¿no? Ahí todavía no comienza a desplazarse nuestro miocardio. Después de eso, después del punto cero, justo en el QRS, entonces vamos a tener el tiempo de contracción isovolumétrica, que es todo el periodo en el que se llevará a cabo la contracción antes de que la apertura de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar, dependiendo del lado que estemos analizando, se lleve a cabo. Posteriormente, en el final del QRS y justo al inicio de la onda T, es, digamos, la siguiente estructura que tenemos que identificar. Vamos a observar que nuestras ondas van a bajar hasta la línea otra vez del cero. Aquí en este punto es donde nosotros comenzamos a identificar nuestra S, que es, digamos, la que corresponde al tiempo eyectivo. No me gustaría decir que es la más importante de todas las ondas, porque ahorita van a ir viendo que todas tienen su importancia y relevancia, pero incluso en la práctica inicial es la que más medimos, pero ojo ahí, no debemos de confundir a la onda sistólico pico, a la S', como este pico sistólico durante la contracción isovolumétrica, que como en este ejemplo incluso muchas veces es incluso más alto, aunque más agudo, pero puede confundirse con el tiempo de eyección y por lo tanto con la S', que es aquella que nos va a dar una información muy importante. Ya que identificamos el inicio de S, entonces vamos a seguir toda esa curva precisamente hasta que se acerque nuevamente a los 0 metros o 0 centímetros por segundo, y entonces será ahí cuando comencemos a tener ahora algunas ondas pero negativas, como son la E' y la A'. En algunos momentos será más fácil identificarlas. Esto también tiene que ver mucho con los frames por segundo de nuestro ecocardiógrafo, o más bien de la adquisición de nuestra imagen, y también obviamente de la misma velocidad a la cual ajustemos la adquisición, en este caso del Doppler pulsado, porque al final, aunque se trata de la técnica o del modo tisular, esta adquisición de las que yo les estoy hablando en este momento es una adquisición por Doppler tisular. Digo, por Doppler pulsado, perdón. Ya que también tenemos curvas por código de color para el Doppler tisular, de las cuales no vamos a hablar en esta charla, porque incluso es más difícil que podamos tener ese software o esa adquisición en nuestros aparatos, en las unidades o en los hospitales de día a día, ¿no? Tal vez en una unidad ya de cardiología o un tercer nivel o con aparatos especiales puedan ya ellos utilizar como tal la adquisición de lo que se ha denominado curvas de código de color para Doppler tisular, ¿no? Que es la misma adquisición. Sin embargo, el procesamiento nos da unas curvas un poco diferentes que son a veces mucho más fáciles de analizar, ¿no? Pero realmente cuando tenemos esto, como marcamos aquí, con la X morada o que pueden ver ustedes en su pantalla, es ahí donde les digo, tienen que identificar bien ese prima, no confundir. No es como en el caso del electrocardiograma que hablamos sobre la primer onda positiva o la primera onda negativa para determinar si esta se determina como S, como E, como A. Tampoco nos podemos guiar con la amplitud de estas, o qué tan altas o qué tan bajas son, porque obviamente si nos guiáramos solo de eso, la información siguiente, que precisamente nos habla de la disfunción, pues no sería interpretable. Una vez que hemos completado
el estudio ecocardiográfico, porque obviamente, claro que se pueden hacer mediciones aisladas, pero nuevamente les invito y al final les recuerdo que la importancia de todas estas capacitaciones, difusión de información, de los cursos, talleres, de hacerlo en la práctica diaria, no es que encontremos un único dato que nos dé toda la información. También yo creo que hay que dejar de pensar como lo hacíamos antes, donde queríamos obtener una sola medición que me diera la respuesta de por qué a mi paciente le está pasando todo esto. Creo que llegamos a un punto más bien en el que tenemos que saber utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano, y si podemos hacer la medición de Doppler pulsado, de Doppler tisular, de un ecocardiograma convencional, de otros estudios de gabinete, laboratorio, de la exploración física, que siempre va a ser muy importante. Entonces ir sumando y agregando estos datos al expediente, a la nota, a la evaluación de mi paciente. Entonces aquí es donde se unen también la evaluación del Doppler pulsado en las válvulas tanto mitral como tricuspidia, aunque la gran mayoría de textos y la gran mayoría de reportes todavía se dirigen más hacia el lado izquierdo, más hacia la válvula mitral, pero ya empieza a saberse y a determinarse que tanto del lado derecho como del lado izquierdo es importante que lo hagamos. Entonces, sabiendo ya, digamos, las dos ondas E, tanto la onda E que se obtiene colocando la muestra volumen en nuestra válvula mitral, y que por lo tanto estamos hablando del flujo transmitral o transtricuspidio si lo hacemos del lado derecho, y también ya obtuvimos la onda E'. Entonces, recordar solamente que la onda E es la velocidad máxima del flujo de sangre durante el llenado pasivo transmitral, ¿ok? La E' representa la velocidad máxima de alejamiento del anillo. Recuerdan que decíamos que el Doppler tisular de lo que nos va a hablar es de desplazamiento, de movimiento. Entonces podemos hacer un cociente entre ambas, una relación entre ambos valores que tenemos ahora, y entonces vamos a tener precisamente un índice, un estimador indirecto de la presión en aurícula izquierda. Y como ya lo hemos hablado, la importancia de la evaluación de las aurículas también, pues aquí entra otra vez, ¿no? Nuevamente el poder determinar cada una de las estructuras en mi corazón, cuál puede ser la que está siendo más afectada, o por lo menos una evaluación global y ver cuál es el estado hemodinámico, ¿no? Esta sería una adecuada evaluación hemodinámica de mi paciente. Vamos a iniciar con los valores más generales, con los valores para adultos, con los valores que se han descrito y que digamos fueron los iniciales que se comenzaron a tomar para intentar trasladar toda esta información a pacientes pediátricos, e iremos hablando en las siguientes diapositivas sobre los valores que ya se tienen en pediatría. Hablábamos tanto de la onda S, que si ya tenemos más de 5.4 centímetros por segundo, podemos predecir o podemos obtener que, bueno, por lo menos ese paciente ya tiene una fracción de eyección mayor del 50%. Si hablamos ya de los cocientes de E', hay dos divisiones grandes, podríamos decirlo así. Aquellos que hablan sobre menos de 8, que nos habla de una presión de la aurícula izquierda normal, y aquel cociente que se eleva y que es mayor de 12, que entonces nos traduce una presión de aurícula izquierda elevada, que muchas veces podríamos determinar solamente de manera inicial. Se trata de que tiene más de 15 milímetros de mercurio. En las áreas donde lo vamos a ir realizando, lo tenemos que ir comparando también con las diferentes edades del paciente, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes pediátricos en donde no siempre un valor único me va a dar la misma información para diferentes grupos etarios. Entonces, en primer lugar, hablemos, como les decía, de la localización. Si se fijan aquí en esta tabla, en las últimas columnas, lo que podemos observar es la medición. Se puede hacer en la pared lateral izquierda, en la pared lateral derecha o bien en el septum interventricular.
Y ya hay algunos estudios que nos hablan sobre determinar y sobre cuáles son las mediciones en estas poblaciones. Hay muchísimos tipos de estudios que han hablado sobre esto. Aquí les traigo algunos en los cuales nos podemos ir guiando. Si se fijan, algunas mediciones se correlacionan, ¿no? Son muy parecidas. Y como les digo, al final no es obtener un número exacto, sino ver mi paciente si se acerca, si se aleja demasiado a por lo menos las cifras que se han determinado en pacientes de sus características. De igual manera, acá podrán ustedes observar que hablamos de pacientes pretérmino en primer lugar, antes de pasar, digamos, al paciente pediátrico o escolar o adolescente. Hablaríamos de los neonatos, en donde dependiendo de sus semanas de gestación, entonces tendríamos que también varía tanto la velocidad pico, la sistólico pico, como las ondas E' y A', ¿no? Entonces acá viene desde las 29 semanas, de 30, de 36, de 41, que ya sería a término. Y también nos habla de en qué momento, ¿no? En las primeras 24 horas o a los 3 o 4 días o incluso pues ya, como les decía, un paciente ya de un mes de edad o de etcétera, que ahorita vamos a ir hablando de eso. Si se fijan, como les digo, entonces pues los valores, dependiendo de lo que estemos hablando, de S', pues rondan entre los 5, los 7, ¿no? Más o menos, como les digo, tendríamos que especificar las características de mi paciente, el lugar donde la tomé, que como les digo, lo más recomendable es que tal vez hiciéramos las 3 mediciones, que será lateral, septal y lateral derecha e izquierda, ambos lados, y que entonces lo comenzáramos a medir S, E', A', y viniéramos a estas tablas para poder comparar. Como les decía, también tenemos ya de pacientes a término. Los anteriores que mostrábamos eran pacientes pretérmino, igualmente en las 3 áreas que se hizo las mediciones, dependiendo de si son sus primeras 24 horas de vida. Y igual, para la S', E', A', todo es en centímetros sobre segundo. Y si se fijan, más o menos los promedios, pues sí rondan otra vez entre el 5, el 6, el 7. Depende de la región, depende de la edad y depende de la onda que estemos hablando, ¿no? Estas que les presento a continuación sí son de mucho mayor utilidad. Nos dan muchísima información y nos pueden ya especificar un poco mejor. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, es la comparación entre el índice E' de la válvula mitral y obviamente relacionado con la superficie corporal. Entonces aquí tenemos obviamente sus zetas y de esta manera podríamos determinar si están elevados o si están bajos, siendo la línea roja punteada pues ya incluso un Z de +3 o de -3 respecto a el índice E' por superficie corporal de nuestros pacientes. Aquí igual les dejo la referencia para que ustedes puedan ir a checar todos estos datos. Como les digo, muchas veces ya no es necesario que te aprendas una cifra o un número exacto, sino que comience a realizar las comparaciones por edad, por peso, por superficie corporal, de acuerdo al estado de mi paciente, si tiene patología cardíaca o no, si tiene patología respiratoria o no, etcétera. Y acá, igual hablando, como les digo, hay muchos más estudios enfocados a lo que es el lado izquierdo. Entonces otra vez tenemos lo que es S', la velocidad de S' en el Doppler tisular mitral. Y entonces también comparado para superficie corporal, nuevamente nos encontramos con las desviaciones Z. Z3 sería la línea roja punteada, la Z más -2 sería la roja continua y +1 o -1 la azul punteada. Nuevamente nos da una idea por lo menos de cómo podría ser en nuestro paciente de acuerdo a la superficie corporal que pudiéramos encontrar la velocidad de S'. El índice de Tay, ¿no? Nuevamente, si pudimos identificar y si ya identificamos el periodo de contracción isovolumétrica y relación isovolumétrica y el tiempo de eyección, será muy fácil que obtengamos también el índice de performance miocárdico, o que lo conocemos todos como índice de Tay. Y lo mismo pasa acá, desviaciones Z, positivas, negativas, +3 es la roja punteada, -3 la
bolas rojas punteadas, más 3 y menos 3. Es muy importante que comencemos a aplicar estos métodos y que comencemos a estudiar cómo se comportan en nuestros pacientes. Este estudio, digamos que es el que, por lo menos aquí en Corea, donde lo realizaron, comienzan a tener los datos más claros, donde comienzan a tener las comparativas mejores por edad, en este caso en pacientes de acuerdo al crecimiento a lo largo del tiempo, se pudieron comparar y determinar ya más o menos los promedios que podíamos obtener en múltiples de las mediciones que podemos estar hablando, desde la fracción de eyección, ¿no? O los diámetros diastólicos, tanto del ventrículo izquierdo, derecho, etcétera, como las mediciones por Doppler tisular. Entonces aquí nuevamente, sobre todo en la parte de abajo, las últimas filas, tenemos los valores que ellos sugieren o que ellos encontraron en su estudio para E', A', S' y para el índice EE'. Es mucho más útil, tal vez si venimos a esta tablita, desde pacientes de menores a un año, 2, 4, 6, 10, 14, todos los demás. Entonces es una manera en que nosotros podemos ir identificando los valores para cada uno de nuestros pacientes. Y cuando encontremos una variación o cuando encontremos algo que sale mucho de estos valores, entonces pensar en que ese paciente, pues en primera tiene mucho más afectado tal vez, ¿no? Alguno de los parámetros que estamos midiendo. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cuándo uso el Doppler tisular? Y esto es tal vez una de las respuestas que tal vez algunos se las esperaban, tal vez otros ya las sabían, tal vez otros dijeron es que esto solo se puede con pacientes cardiópatas y es de utilidad para ellos. Pues no. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí de pacientes pretérmino que tuvieron un SDR y entonces ameritaron surfactante. Entonces estos pacientes que cursaron con síndrome de dificultad respiratoria y que reciben un tratamiento con surfactante, se les hizo la medición por Doppler tisular de sus curvas de velocidad y entonces se determinó que hay una mejoría 2 horas después de la administración del surfactante. Por lo tanto, entonces vemos aquí que, como les mencionábamos, tal vez no estoy sospechando que lo que falle es el corazón. Tal vez no estoy diciendo que este paciente sea cardiópata, pero definitivamente estamos evaluando hemodinámicamente al paciente, estamos haciendo todo lo necesario para que reciba el mejor tratamiento y tenga el mejor pronóstico. Entonces, como podrán ver ahorita, nos comienza a abrir posibilidades para la toma de decisiones en otras áreas, pero sobre todo, como les digo, justificado, ¿no? Muchas veces pasa de que también creemos que el Doppler tisular o que, bueno, el modo que estemos hablando o la técnica que estemos leyendo se puede aplicar a todos los niños en todas las patologías y entonces si está bien es muy bueno y si está mal o si hay alguna deficiencia o encuentro alguna alteración, el pronóstico es malísimo. Tampoco podemos ir a ese extremo, ¿no? Tenemos que ir justificando, tenemos que ir viendo las características en cada uno de nuestros pacientes y por eso, como creo que en cada una de las pláticas que he tenido la oportunidad de tener con ustedes, se los he dicho, háganlo, o sea, mídanlo si es que tienen la posibilidad, si es que tienen el equipo en sus unidades. Inicialmente lo tenemos que empezar a medir y entonces son este tipo de estudios los que nos muestran de que entonces podemos realmente tener respuestas a otras preguntas que ni siquiera nos imaginábamos. Aquí lo más importante, lo que sí es significante, estadísticamente significativo, es por ejemplo el valor de S', ¿no? Lo que hablábamos, tal vez muchos dirían es la onda más importante o es el valor que más voy a querer saber de un Doppler tisular. Pues bueno, aquí por lo menos lo comprobamos, ¿no? Que es el que realmente mejora específicamente el valor de la onda S' a las 2 horas de administrar el surfactante. ¿Y qué hablar tal vez ahora de transfusión sanguínea? Pues también.
la mejoría de las velocidades sistólicas en pacientes pretérmino con anemia. Ok, entonces tengo pacientes con anemia en los cuales nuevamente tal vez siento o creo que me puede afectar otros órganos o sistemas, y yo para qué quiero un Doppler tisular. Bueno, pues vamos a, digamos, a voltear esa visión o ese abordaje de que no quiero realmente para determinar cuál va a ser el manejo de mi paciente, sino al revés. Una vez que yo ya puse el tratamiento, que yo ya inicié un manejo, ¿por qué no evaluar, por ejemplo, con Doppler tisular a este paciente? Específicamente hablando de estos pacientes que tuvieron anemia y que se les realizó una transfusión, y entonces darme cuenta como estos colegas, que 3 días después de la transfusión también tuvimos mejoría de las velocidades sistólicas, comparado incluso con controles en donde se comparó, o más bien se determinó también lo que es la variabilidad e intra observador, ¿no? Entonces ahí pues decimos, sí puede variar dependiendo de quién venga y haga otra vez el ecocardiograma, pero ¿qué pasa cuando realmente estos valores son marcadamente distintos y se ve muchísimo mejor en los pacientes con anemia que se les realizó la transfusión? Ok, entonces pues quiere decir que tal vez sí estamos teniendo ahí entonces una buena intervención. Uno de los puntos en donde creo que definitivamente se está utilizando mucho, en donde nos da mucha información y en donde definitivamente los invito a que lo utilicemos, porque también tal vez los pacientes que tenemos nosotros con sepsis neonatal o sepsis pediátrica, pues también muchas veces son de mucha incidencia en nuestras unidades. Y entonces aquí nuevamente a aquellos pacientes con sepsis se hace la medición de Doppler tisular, y entonces aquí lo que nos determina es precisamente que esta disfunción puede encontrarse en pacientes con sepsis, con choque séptico, ¿no? Entonces ahí otra vez el ecocardiograma convencional versus las técnicas como el Doppler tisular, se ve una diferencia, ¿no? Y entonces podemos detectar disfunciones tempranas en los pacientes en los que utilizamos el Doppler tisular, a diferencia tal vez de un ecocardiograma donde tendríamos que esperar a que la función disminuyera aún más, y aparte de ser una disfunción diastólica, ahora se convirtiera también en sistólica, y entonces ahora sí me afectará la FEBI, ahora sí me afectará el gasto cardíaco, ahora sí me afectará clínicamente incluso el llenado capilar, la tensión arterial. O sea, nuevamente, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas para poder evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Esta podría convertirse en una herramienta más si es que la tenemos a la mano en nuestras unidades, y es posible capacitar a nuestros colegas, ¿no? O a nosotros mismos, si tal vez no tenemos la experiencia necesaria, atrevernos a hacerlo y comenzar a aplicarlo en nuestros pacientes. Entonces pueden ser valores que se utilicen ya como pronóstico o toma de decisiones, tal vez en otras patologías. No sé, la importancia es muchísima. Acá precisamente también lo que les muestro es en estos pacientes con sepsis, como igual, ¿no? Tanto los índices E' o como el valor de E' solita, o sea, la onda E, se determinó que también si tiene variaciones puede traernos información. Y entonces ahí, digamos que dos de los grandes mensajes que pudiera dejar hoy en Doppler tisular y de manera muy general y muy fácil es: si S' nos da mucha información y es muy importante para cuestiones sistólicas, y aparte de identificar la disfunción diastólica, pues la E' nos puede dar un pronóstico. Se ha identificado que se relaciona en cuanto a gravedad o mortalidad si es que hay una disminución. Acá se los pongo. La mortalidad se asocia con baja velocidad diastólica temprana, que vendría siendo la E',
que es muy importante que lo recordemos. Aquí está marcada la E'. Y entonces, digamos, una cosa es la teoría y es verlo en el artículo, y otra muy distinta es comenzar a medirle a nuestros pacientes, porque también no, no quiero causar duda, ¿no? En que al aplicar estos métodos podamos entrar en esa discusión de, y entonces sí está disminuida, y entonces sí está aumentada, entonces el riesgo sí es bueno, sí es malo que diga. Bueno, realmente la evaluación del Doppler tisular en estos momentos nos está ayudando para aquellos pacientes en los que de otra manera no lo pensaríamos, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, es en esos pacientes también en los que tal vez los resultados son muy obvios, o en los que ya empiezo a ver algo que no me agrada, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo este patrón de esta curva de velocidades sistólicas. Observen precisamente la morfología, ese ciclo que hay entre las ondas C', cómo tienen diferente amplitud, unas más grandes, unas más pequeñas, e incluso ahí lo que marcamos ahí nosotros con el número 1, tiene una medición precisamente de 9 centímetros sobre segundo, lateral, tal vez si nos vamos ahora a medial, ok, aquí entonces aquí sí se comienza a observar algo totalmente distinto. Porque entonces si les digo, si sabemos identificar y si nos vamos a los pequeños tips o a las recomendaciones que veíamos en las diapositivas iniciales, podemos observar cómo aquí entonces se ha invertido. Cómo ahora sí A' es mayor, más grande que E'. Entonces en este tipo de pacientes, como lo hablábamos en el artículo anterior, si hay una disminución, ¿sí?, de E', podemos estar hablando entonces de que tenemos ahí una disfunción diastólica, y que aparte de eso me puede estar hablando del pronóstico de mi paciente. Tal vez su evolución pudiera ser comparada con un paciente que no tiene estos cambios en las ondas E y A, en un paciente con un peor pronóstico, ¿no? O que pudiera tener mayor riesgo. Obviamente, si tal vez pudiéramos evaluar y platicar del caso en específico y demás, pudiéramos darnos cuenta que tal vez sí, para este paciente hay muchos datos antes, clínicos, bioquímicos, de imagen, etcétera, que nos permiten llegar incluso antes que pedir un Doppler tisular. Bueno, acá igual, este es otro ejemplo. Este ejemplo es mucho más claro, pero es igual para que estas imágenes se nos queden grabadas. Y aquí, independientemente de las mediciones, aunque aquí si ustedes lo pueden ver marcado con el número 2, es de 3 centímetros sobre segundo. Muy seguramente, si vemos el peso o la edad de nuestro paciente y nos vamos a las tablas, está pero por debajo sin lugar a dudas, ¿no? Pero a eso voy, a que tal vez hoy, más que preocuparnos por un número en una tabla o un valor efectivo para una disfunción, que digan es que tiene que ser 3, es que tiene que ser 9, es que tiene... Muchas veces queremos tener ese dato exacto. No importa tampoco el dato, no importa ni siquiera si lo medí o no. Cuando yo voy, pongo el Doppler tisular o hago este estudio y veo este patrón, veo estas curvas, esta morfología, definitivamente tengo que entonces empezar a pensar que tal vez solo está descrito en adultos y que tal vez solo en ciertas patologías, y que yo lo leí o lo escuché en un curso por ahí en internet, y no tiene ningún sustento en pacientes pediátricos que yo estoy viendo en mi unidad. Pero les puedo asegurar que si ustedes hacen este estudio y encuentran este patrón, definitivamente tal vez estamos ayudando a poner mayor atención en ese paciente, en replantear nuestro manejo, en ver qué está yendo mal, porque no es normal que tenga un patrón así. Entonces, así como ya existe mucha descripción y como ya se empieza a dar difusión sobre el flujo mitral o sobre el flujo de venas pulmonares, pues también comenzamos a tener esa difusión y esa información sobre cómo se comporta el Doppler tisular en las distintas patologías o en los distintos estados hemodinámicos. Entonces, nuevamente, como les digo, si tuviéramos acá, no nos vamos a guiar o no nos vamos a enfocar
En los valores, ahí están por si son de utilidad para ustedes. Si tienen un paciente adolescente muy grande que probablemente le hagan este estudio, les van a hacer falta y les van a ayudar muchísimo estos valores. Pero como les digo, no vengo a que nos aprendamos un valor, sino a que si tuviera solamente que comparar normalidad contra alteración y vemos los patrones, específicamente lo que se ve acá con naranja en el Doppler tisular, ver este patrón de la E y A', que aquí las ponen como EM o AM, diferente, totalmente invertido, entonces hay algo en nuestro paciente y tengo que ver qué es. Es cardiópata, tiene anemia, tiene presión pulmonar elevada, tiene una neumonía, el ventilador cómo está, ya corroboré otros parámetros, otras cosas, etcétera. Igual, si incluso ya hacemos ahora sí la comparación, digamos, o el índice o algo que también ya existe, y yo sé que si comparo el flujo mitral con el Doppler tisular, pues tengo un índice, ¿no? Y tengo una relación en primer lugar con los patrones y en segundo lugar con esta relación entre ambos flujos que me da un índice, y ese mismo índice entre más alto sea, pues me va a empezar a mí a decir que hay un problema, ¿no? Como lo hablábamos, en la aurícula izquierda, en el llenado, en la relajación del miocardio, en la contractibilidad. Es decir, la importancia más grande de la charla del día de hoy y de recomendar este método es que comencemos a sospechar y que comencemos a tomar en cuenta esta información si no queremos cambiar, y no se trata tampoco de eso, ¿no? De que ya no volvamos a hacer ningún otro estudio porque ya existe el Doppler tisular y me va a dar toda la información para saber si está en disfunción sistólica, diastólica, falla cardíaca, etcétera. Pues no, o sea, tampoco se trata de eso, tenemos que irlo sumando. Entonces, como les digo, acá vienen algunas recomendaciones, nuevamente muy descritas, incluso esto específicamente en adultos, pero si yo lo empiezo a ver en mis pacientes pediátricas, ok, saber es por la edad, es normal en este grupo etario, en esta patología, aquí sí hay una alteración, mejoró con el tratamiento, hagan esto, se los dejo para que lo chequen con calma y ustedes mismos hagan esas mediciones y compártanlas, ¿no? Incluso con nosotros de lo que han encontrado ustedes en sus pacientes. A manera de conclusión, y más que conclusión, es un método fácil de aplicar. Lo difícil realmente es que lo tengamos disponible en nuestras unidades. Una vez que ya contamos con él y una vez que tenemos el aparato ahí ya en la terapia, el realizar estas medidas, como les digo, tal vez no nos va a dar un número exacto que con eso ya logremos nosotros determinar el pronóstico del paciente o si su patología se agravó o mejoró. Pero a manera general yo creo que sí podemos tomar muchas decisiones. O tal vez, como les decía, más que una conclusión, podemos empezar a responder preguntas o inicialmente a hacerlas. ¿Este paciente tiene un mal pronóstico? ¿Hay acaso sospecha de choque séptico y yo puedo contribuir con la medición del Doppler tisular, además de todos los laboratorios que le tomé, de los cultivos, de la evolución clínica que tiene mi paciente, y puedo entonces corroborar o por lo menos debatir que ese paciente tenga o no tenga tal enfermedad? ¿Se ha beneficiado del tratamiento que yo le he dado? Es decir, 2 horas después, 12 horas después, 3 días después, el medicamento o el plan terapéutico que yo establecí mejoró. Tal vez en este tipo de pacientes sí, tal vez no. ¿Es acaso ya momento de extubar? Es decir, un paciente que tenía alteraciones en sus curvas por Doppler tisular ahora mejoraron, y entonces puedo yo también sumar eso a la decisión de extubarlo. ¿Necesita una transfusión? Lo vimos en el artículo que platicábamos rápidamente. Tal vez también decir, ok, este paciente lo requiere, no lo requiere, qué dicen las guías, qué hacen mis colegas, qué me dice mi intuición, mi juicio clínico. ¿Por qué no sumarle entonces también una variable o una nueva medición
que pueda contribuir sobre todo al buen pronóstico, manejo y resultados del paciente. Y sobre todo hay respuesta adecuada. Es útil para este tipo de pacientes. Estas y muchas otras preguntas definitivamente yo creo que las podemos ir resolviendo. Es solamente una invitación, es una pequeña charla, queda mucha información todavía por decir. Perdón. Entonces, utilícenlo. No sé si queda alguna duda. Con gusto podemos resolverlas. Están ahí nuestros datos de contacto también. Y no me queda más que agradecer. Espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Les agradezco su tiempo, su interés. Y cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Muchas gracias, USPET. Muchas gracias al doctor Javi, a todo el equipo. Y espero pronto poder estar nuevamente con ustedes para otro tema interesante.